Buenas tardes. Soy Carmen Martínez Tomás, diputada segunda del Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy, y desde este colegio os doy la bienvenida a la última ponencia del curso sobre discapacidad y derecho, que va a ser impartido por 3 ponentes: Rosabel Esquerdo Llull, María del Carmen de Jorge Mesas y José Vicente Jimeno Crespo, los cuales no necesitan presentación, pues ya fueron presentados en la anterior ponencia. La ponencia de hoy continúa desarrollando la ponencia del día anterior relativa al acceso a la justicia de las personas con discapacidad y, concretamente, los problemas prácticos relacionados con la participación de las personas con discapacidad en los procesos penales, el diagnóstico sobre la imputabilidad o inimputabilidad, el apoyo a las personas con discapacidad intelectual, la figura del facilitador judicial, la mediación y discapacidad. Os recuerdo, por favor, que las preguntas, si podéis, las realicéis a través del panel de preguntas y respuestas. Y sin nada más que añadir, pues cedo la palabra ya a nuestros ponentes. Muchas gracias, Carmen, y buenas tardes a las 227 personas que tenemos ya conectadas y que nos están acompañando. Pues bueno, como decía Carmen, ya llegamos al final del curso. Nada, voy a compartir la presentación de lo que os voy un poco a contar esta tarde. Vale. Bien, mirad, el primer punto respecto a los obstáculos o a los problemas relacionados con la participación de las personas con discapacidad en los procesos penales. Si hablamos un poco o pensamos en el perfil del tipo de personas con discapacidad, pues estamos hablando de que nos encontramos con personas que tienen una edad entre los 25 y 35 años, que pueden presentar un trastorno dual, es decir, que pueden tener una discapacidad intelectual más problemas de salud mental, que provienen de familias marginales o desestructuradas. Sus niveles de ingresos económicos pues es un nivel más bajo. Después tienen problemas en la escolarización, ¿vale? Y por último, ese 76% pues son personas con discapacidad intelectual leve o límite. Bien, mirad, yo creo que la mejor manera un poco para empezar, para aterrizar, de conocer cuáles pueden ser esos problemas más prácticos, ¿vale? Pues es viendo un poco la experiencia de una propia persona con discapacidad. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla y os comparto ahora el vídeo. A ver si a la primera adivinamos. En el momento de que a mí me llegan a la comisaría, el policía me pregunta: ¿quieres declarar en comisaría en vez de la presencia de tu abogada? Y yo le dije sí, pero yo no sabía el por qué tenía que declarar y el por qué no, ni sabía exactamente de qué me estaban acusando. O sea, vamos a ver, o sea, yo sabía lo que había hecho, pero yo no sabía cuál era la consecuencia de mi detención y cuál iba a ser mi castigo. En ningún momento sabía que por qué lo tenían que llevar de instrucción a lo penal y de lo penal a fiscalía. O sea, yo ahí estaba perdido. Lo único bueno es que he tenido una gran abogada de oficio que ha luchado conmigo porque en su familia tenía una persona con discapacidad intelectual. Entonces
se puso muy en la piel conmigo y con este tipo de colectivo, ¿no? De las personas con discapacidad intelectual. Lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Fiscalía y el juez y mi abogada llegaron a un acuerdo para que me diesen la oportunidad, ¿no? de pagar una responsabilidad civil. El primero en la que los jueces, los fiscales, los forenses y todo tipo de operador jurídico no tienen mucha conciencia de lo que es una discapacidad intelectual. Con lo que yo hago el llamamiento, ¿vale? Que este tipo de operadores jurídicos se tienen que acabar de formar. Porque no puede ser, ¿vale? Que un médico forense en su día, en una charla que tuve en el Colegio de Abogados de Gerona, ¿vale? Un médico forense siga teniendo el concepto de las personas con discapacidad intelectual, como nos dijo que éramos mongolitos. Yo hago el llamamiento, ¿vale? A los jueces, que si el día de mañana se encuentran en un caso de una persona que tiene un problema y estos operadores jurídicos detectan que esta persona tiene una discapacidad intelectual, que sobre todo la ayuden, que no le den de lado, que necesitamos apoyo. Pues bien, Jordà decía en este vídeo, ¿vale? Pues él hablaba de que él desconocía, entre otras cosas, el por qué tenía que declarar ante la policía, ¿vale? O no sabía qué le iba a pasar a continuación. También comenta que se siente perdido, ¿vale? No sabe cuáles van a ser las consecuencias de lo que había realizado. Él sí que conocía o sabía que había cometido algo incorrecto, ¿no? Después él también refleja la importancia de esa formación en temas de discapacidad, pero no solamente habla referente a, pues en este caso a vosotros, a los abogados y abogadas, sino de otros perfiles también, de otros profesionales también que están dentro de la justicia, ¿vale? Porque, por ejemplo, él comentaba de que un juez se había referido a él llamándolo como mongolito, ¿vale? Esto, pues muchas personas con discapacidad ya hace tiempo y hace poco también por el gobierno ha sido aprobado de que realmente son el término, digamos, la palabra a la hora de referirnos a las personas con discapacidad es eso, son personas con discapacidad, ni son mongolitos, ni subnormales, ni otros descalificativos, ¿vale? Pues bueno, yo quería compartir un poco este vídeo porque, pues bueno, sí que también nos hace un poco el reflexionar, ¿vale? Vuelvo a compartir la pantalla y continúo con... Vale, mirar, uno de los principales problemas en lo que es la participación de las personas con discapacidad es esa falta de credibilidad. Las personas con discapacidad pues, se enfrentan a una falta de credibilidad evidente en lo que a las declaraciones y testimonios se refiere. Esto puede ser debido a cuestiones relacionadas con la propia presencia de la discapacidad, esa falta de detalles cuando se les pide un relato libre o que tienen dificultades para incardinar los hechos dentro del espacio-tiempo, o presentan también dificultades para comprender las fases o preguntas complejas que se les están haciendo. ¿Vale? Todas estas circunstancias pues, pueden provocar contradicciones, pueden provocar esos silencios que os comentaba el primer día, esos tiempos largos donde no saben qué decir, ¿vale? O también confusiones con el lenguaje. Sin embargo, también hay personas con discapacidad que tienen dificultades para incardinar los hechos
en el espacio-tiempo y a veces eso se considera un indicio de que pueden estar mintiendo, ¿vale? Lo cual afecta directamente a la credibilidad de su testimonio, ¿vale? Esta falta de credibilidad está muy relacionado con la falta de formación también especializada, que por eso también un poco lo reflejaba Jordà en su vídeo. Mirar, la falta de credibilidad es una importante barrera dentro del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Yo hablo más desde la parte intelectual, ¿vale? Porque es la que conozco y es en la que tengo más experiencia. Pero cuando hablo de personas con discapacidad o cuando hablo de esas barreras que se pueden encontrar en el entorno, ¿vale? Me refiero también a todo el colectivo o a la mayoría de personas con discapacidad, ¿vale? La falta de credibilidad, en buena parte, pues viene propiciada por eso, por creencias que están basadas en un modelo sociocultural que únicamente se centra en el déficit. Es imprescindible una evaluación de esas capacidades cognitivas relacionadas con la tarea testifical, no para descartarles, sino para adaptar el procedimiento y valorar adecuadamente la información que aportan. Algunas medidas que se pueden adoptar es adecuar la entrevista, es decir, adaptar las instrucciones, adaptar los tiempos, el lenguaje, ¿vale? Recordar un poco la sesión del lunes pasado donde os hablaba de la importancia de la accesibilidad cognitiva, ¿vale? No solamente, un poco vuelvo a insistir porque tampoco no quiero que os quedéis en ese concepto de que no solamente la accesibilidad cognitiva puede ser un apoyo para las personas con discapacidad intelectual, sino para otros grupos, otros colectivos de personas que también pueden presentar dificultades a la hora de comprender una información, a la hora de responder, etcétera, ¿vale? Las personas con discapacidad se enfrentan a una falta de credibilidad, ¿vale? Pero luego también, en un alto porcentaje, estas personas tienen una elevada deseabilidad social, es decir, esa tendencia a responder exclusivamente para contentar a la persona que tenemos delante, si es una figura de autoridad, como puede ser un policía, como puede ser un abogado, un juez, independientemente de si la respuesta es veraz o falsa o de si lo comprende realmente, ¿vale? En especial cuando estas personas no tienen discapacidad intelectual, lo que va unido a esos déficits de asertividad que suponen una tendencia a actuar conforme a la opinión de otros y a ser fácilmente pues, sugestionables. Si existe, deberá de ser detectada y se deberán también tomar esas medidas necesarias, esos apoyos, para neutralizar su incidencia en el proceso, por ejemplo, pues a la hora de la declaración, ¿vale? A la hora de responder preguntas también es frecuente que la persona pues, sea aquiescente, es decir, que presente tendencia a responder en la misma línea que se le ha formulado la pregunta o tomando la primera información de la pregunta o la última respectivamente. Esta también es una cuestión de relevancia que si se da pues se deberá de ser tenida en cuenta para poder tener también un testimonio válido. La sugestionabilidad o el deseo de agradar debe ser tenido en cuenta, ya que pueden llegar a tener graves consecuencias para las personas que en ocasiones cometen un delito sin comprender completamente las consecuencias, ¿vale? O pueden ser engañados o pueden estar convencidos por terceras personas. En ocasiones, al no entender lo que está sucediendo, pueden sufrir también altos niveles de estrés, lo que puede conllevar a su capacidad, a lo que puede afectar, a su capacidad para declarar. Además de poder tener esas dificultades para poder identificar cuando una situación supone un riesgo para uno mismo. Todas estas dificultades pueden conllevar a que la persona con discapacidad pues, no comprenda las consecuencias reales de sus actos o de sus palabras, lo que, entre otras cosas, pues, puede afectar a su derecho de defensa. A todo ello no nos olvidemos que el principal problema que tienen las personas con discapacidad en un proceso penal es que no se le haya detectado la propia discapacidad y por tanto eso supone una mayor situación de vulnerabilidad y esa falta de apoyos y ajustes necesarios, ¿vale? Por ejemplo, en ocasiones en un juzgado de guardia pues, se puede juzgar a la persona y se pueden llegar a pensar pues, que la persona puede haber consumido algún tipo de droga, ¿vale? Y puede llegar a ser condenada
sin enterarse de lo que ha sucedido y por qué está en la cárcel, ¿vale? O porque ha tenido esa sentencia, y todo por una falta pues, de apoyo o también por falta de pruebas. Bien, ¿y cuál es el papel en este caso de los abogados? Pues mirar, en ocasiones el papel que pueda ejercer el abogado o la abogada puede interferir también en el proceso de participación de las personas con discapacidad, ¿vale? ¿Y por qué? Pues primeramente un poco, y disculpad si soy un poco insistente, pero es por esa falta a lo mejor de conocimientos, ¿vale? Sobre lo que es la discapacidad, ¿vale? O también pues esos obstáculos que puede producir la propia discapacidad. Y después también hay sentencias condenatorias que se fundamentan en la incapacidad de la defensa de probar cuál ha sido esa repercusión de la discapacidad a la hora de comprender estos aspectos. ¿Y qué consejos os puedo dar para seguir, ¿no? Para que la participación de estas personas con discapacidad en el proceso pues, sea, digamos, lo más favorable para unos y para otros? Pues mirar, el primer consejo que me gustaría daros es de obtener toda la documentación que se pueda recoger al respecto, ¿vale? De todo lo que ha sucedido, toda la información acerca de la persona con discapacidad. La primera sesión que compartí con vosotros os hablaba de que hay cuestionarios donde os pueden ayudar un poco a ver qué preguntas, qué información se le puede preguntar a la persona con discapacidad o se puede obtener, bien a través de la propia persona con discapacidad o bien por gente de su entorno o también apoyándose en entidades, en organizaciones específicas de discapacidad. Otro consejo es, si se considera necesario, pues pedir también el paso del procedimiento a diligencias previas, ¿vale? Procurar también, en cuanto sea posible, pues la intervención del facilitador, ¿vale? Solicitar, pues mediante un escrito, pues su intervención y la necesidad de que la persona con discapacidad pues necesita ese ajuste de procedimiento y necesita ese apoyo, ¿vale? Una vez, si ya se dispone, digamos, de la evaluación de capacidades de la persona con discapacidad, pues también se puede aportar como, pues para darle también más hincapié o más importancia a la necesidad de ese apoyo por parte de la persona con discapacidad. Otro consejo es el procurar la obtención de un testimonio grabado y aportación a los autos, ¿vale? Incluso desde la fase policial, ¿vale? Y por último, pues también, y no es menos importante, todos esos apoyos que podemos ofrecer a la persona con discapacidad para tener una buena comunicación, ¿vale? Y también me gustaría un poco insistir en eso, en que cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, pues también tenemos un tanto por cien elevado de personas que tienen grandes necesidades de apoyo, ¿vale? Y básicamente esas necesidades se centran en los apoyos a la comunicación, porque pueden presentar muchas dificultades a la hora de expresarse, a la hora de comprender, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ellos en ocasiones, digamos que la propia persona ya dispone de un apoyo comunicativo, ¿vale? Pero habrá ocasiones pues, que también quienes estamos enfrente pues tendremos que utilizar otros apoyos para que la persona pues, se pueda comunicar de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Mirar, la persona facilitadora. Tanto en la recomendación de la Comisión Europea del 27 de noviembre del 2013 sobre las garantías procesales para sospechosos vulnerables y personas acusadas en procesos penales, ¿vale? Como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Estatuto de la Víctima, reconocen esa necesidad de la intervención de expertos cuando se trata de personas especialmente vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad.
Concretamente, con respecto al papel de la persona facilitadora, pues en la recomendación se establece que deberán de ser independientes y examinar el grado de vulnerabilidad, las necesidades de cada persona, así como la idoneidad de esas medidas adoptadas o previstas. En el Reino Unido, ¿vale? Nos vamos un poco fuera de nuestro terreno, sí que existen experiencias en lo que es la implementación de la figura, en este caso lo llaman allí de intermediario, ¿vale? Y dicha experiencia demuestra que los procesos funcionan mucho mejor si se acuerdan unas reglas básicas entre el juez, los abogados y el intermediario en base a las recomendaciones, como por ejemplo, pues sobre cómo será la intervención del intermediario o cuándo se deberán de producir los descansos. Aquí en España, a diferencia del Reino Unido, pues el desarrollo de esta figura ha estado ligada, digamos, hasta ahora, ¿vale?, a organizaciones representativas de personas con discapacidad, ¿vale?, y sobre todo en el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Es por ello que tampoco pues, existe, digamos, un documento que concrete cuáles pueden ser sus características principales, qué perfil tiene que reunir el personal facilitador o qué funciones tiene, ¿vale? Por este motivo también, pues, desde el movimiento de plena inclusión, pues se lleva tiempo realizando pues, un intenso trabajo en lo que es en el ámbito de los ajustes de procedimiento y estos últimos años se ha hecho más hincapié ese trabajo en lo que es la necesidad del desarrollo y ese reconocimiento jurídico de que la persona facilitadora pues, pueda intervenir, ¿vale?, y sea necesaria en los procesos judiciales, ¿vale? Esta imagen que estáis viendo en la pantalla es la portada de una publicación después de este trabajo que os estoy comentando, que se realizó en noviembre del año pasado y donde un poco a través de un equipo multidisciplinar, donde ha habido también representación pues, de profesionales del área del Consejo General del Poder Judicial, ha habido también representantes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Oficina Nacional de Luchas contra los Delitos de Odio o también del Grupo de Investigación en Psicología del Testimonio de la Universidad Complutense. ¿Vale? Pues bueno, aquí en este documento, como os digo, pues se recogen un poco ese trabajo realizado y es, digamos, un punto de partida para que, digamos, que todos y todas los que estamos implicados en este proceso, pues podamos llegar a entender qué es la figura del facilitador, ¿vale? Pero además también este documento pues, nos puede ayudar o nos puede incitar a continuar pues, reflexionando y avanzando en esta figura. Como os decía, hasta ahora, ¿no?, pues, la falta también de apoyos o por otros obstáculos que presentaban las personas con discapacidad en un proceso penal o en otro tipo de procesos, pues digamos no aparecía expresamente la necesidad o el que pudiera intervenir la persona facilitadora. Eso también se ha modificado por estos últimos meses, ¿vale? Porque el otro día ya lo comentaron los compañeros, pero bueno, ya tenemos en la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria, concretamente en el artículo 7 bis, pues ya habla de que se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajustes necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. Además, también se especifica en el apartado D de que la persona con discapacidad pues podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, ¿vale? Esto en principio ya está en vigor, es decir, ya a efectos del 3 de septiembre esto ya se debe de cumplir, ¿vale? Pero bueno, yo no os voy a decir nada porque vosotros mismos sabéis también con qué otros obstáculos os podéis encontrar. Pero digamos que ahora sí que ese ajuste o esa presencia del facilitador pues ya puede ser más real, ¿vale? Es verdad que queda también un poco de camino a recorrer, ¿vale? Pero al menos ante la ley pues ya se puede solicitar. Bien, y cuando hablamos de la figura del personal facilitador,
¿Cuál sería esa definición? Pues mira, nos referimos a que son profesionales especializados y neutrales que si resulta necesario evalúan, diseñan, asesoran y ofrecen a las personas con discapacidad que tengan o no la discapacidad oficialmente reconocida, eso también es importante, y a los profesionales del ámbito de la justicia implicados en un proceso judicial esos apoyos adecuados y necesarios para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones que el resto. ¿Vale? Sin embargo, esta definición, aunque está acordada previamente en el grupo de trabajo que os comentaba anteriormente, resulta muy coincidente con la definición que aparece en el documento publicado de la relatora especial de discapacidad, Catalina de Bandas, cuyo nombre el título del documento es de Principios y Directrices Internacionales sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad. En este documento la relatora dice que los intermediarios o facilitadores son personas que trabajan según sea necesario con el personal del sistema de justicia y las personas con discapacidad para asegurar una comunicación eficaz durante los procedimientos judiciales. Además, apoyan a las personas con discapacidades para que comprendan y tomen decisiones informadas, asegurándose de que las cosas se expliquen y se hablen de manera que puedan entenderlas y que se proporcionen los ajustes y el apoyo adecuado. Los intermediarios son neutrales y no hablan en nombre de las personas con discapacidad ni del sistema de justicia, al igual que ni dirigen o influyen en las decisiones o resultados del juez. ¿Vale? Como veis, pues un poco digamos que son dos definiciones muy similares y que si analizamos un poco el contenido vienen a decir lo mismo, es decir, esa necesidad y de que su función va a ser la de evaluar, va a ser la de apoyar, va a ser la de diseñar un poco qué apoyos va a necesitar la persona con discapacidad. Y también es muy importante el dejar claro de que la persona facilitadora es una persona neutral, ¿vale? De que no tiene, digamos, ni voz ni palabra, ¿vale? Pues bien, también como hay un poco de confusión, ¿no?, acerca de lo que es la persona facilitadora, pues mirar, la persona facilitadora no es un acompañante, ¿vale? Nuestra legislación sí que permite en ciertos supuestos que las personas con discapacidad estén acompañadas en todas las etapas del proceso si así lo desean, bien por familiares, amigos u otras personas que les proporcionen apoyo tanto emocional como moral, sin que éstas sustituyan la función del facilitador, ¿vale? La persona facilitadora tampoco no es una de las partes, no forma parte de la defensa y, por supuesto, no es ni juez, ni fiscal, ni acusación, sino simplemente es un profesional que ejerce un rol independiente y presta la asistencia en materia de comunicación a las partes de los procesos y al sistema de justicia a fin de determinar si se necesitan los ajustes y los apoyos y cuáles deben de ser, ¿vale? Cuáles deben de ser esos ajustes o esos apoyos adecuados a la persona, así también como para prestar la asistencia en la comunicación a lo largo de todo el proceso. La persona facilitadora tampoco es un terapeuta, aunque su trabajo posiblemente disminuya la inseguridad y el estrés de la persona con discapacidad, su objetivo no es ofrecer terapia. Si ello fuera preciso, pues se deberán buscar otros profesionales, por supuesto. Tampoco es la persona facilitadora solamente para las víctimas, ¿vale? Sino que la persona facilitadora es para todos los participantes, tanto los directos como los indirectos en cualquier proceso legal. Otra concepción que se tiene acerca de esta figura es que es un intérprete, pero eso no es así. La persona facilitadora presta la asistencia para una comunicación eficaz. No obstante, en ocasiones será preciso proporcionar el apoyo a la comunicación adicional al de los intermediarios o los facilitadores, ¿vale? Mediante la participación, pues, de terceras personas. Estas personas pueden ser las encargadas, pues, de tomar algunas notas o de ser los intérpretes, por ejemplo, de lenguaje de signos o intérpretes orales cualificados, ¿vale? O también disponer de algún sistema de retransmisión. Después también en ocasiones se puede confundir la figura facilitador con un perito, pero no es así, ¿vale?
El informe de la persona facilitadora no genera prueba en la causa del procedimiento, ni tiene tampoco ninguna finalidad que esté relacionada con el diagnóstico, sino que su papel se centra en esas necesidades de apoyo y en esos ajustes a realizar para lograr que se alcance la igualdad de medios para un proceso justo de la persona con discapacidad. Y por último, pues el facilitador tampoco ni es un médico forense ni es un psicólogo forense, ¿vale? No realizan un análisis de credibilidad, no se pronuncian sobre la imputabilidad o sobre la existencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ni tampoco sobre la existencia del daño o de secuelas. En definitiva, un poco por lo que os he estado comentando ahora, queda muy claro de que la persona facilitadora lo que tiene que realizar son esos apoyos a la persona con discapacidad, ¿vale? Y sobre todo van a ser apoyos más en temas de comunicación, ¿vale? Entre la persona con discapacidad y entre el facilitador, o entre el facilitador y el juez. Bien, ¿y cuáles son esas funciones o cuáles son las principales funciones de la figura del facilitador? Pues mirad, la primera de ellas es la evaluación de ese tipo de apoyos que necesita la persona, ¿vale? Dicha evaluación se elaborará en función de las características de cada persona, no de un diagnóstico, ¿vale? En las características que tenga la persona con la interacción en el entorno policial o procesal específico y también en relación a la participación y el consentimiento informado de la persona. Esta evaluación, además de detectar las áreas en las que la persona necesita ese apoyo, permite también acreditar los riesgos de manipulación, riesgos en vulnerabilidad o en sugestionabilidad. Ayuda también a deducir si la persona tiene capacidad para poder prestar consentimiento. Como resultado de esta evaluación, la persona facilitadora pues, realiza un informe en el que de forma fundamentada se proponen los apoyos necesarios y la forma de realizarlos. La persona será informada de forma accesible del contenido de dicho informe, que además enviará al resto de las partes y a la autoridad competente que aprobará su realización. Esta evaluación será realizada por 2 profesionales. Es recomendable que la realicen entre 2 profesionales, ¿vale? Uno de ellos con perfil en psicología, ya que el informe pues, examina cuestiones que están relacionadas en temas de memoria a corto y largo plazo, en el área del lenguaje, sobre incardinación espacio-temporal. También hay preguntas o hay una parte que es sobre el pensamiento abstracto y concreto, también en temas de atención. No obstante, esta es la única función de la persona facilitadora para la cual se requiere dicho perfil profesional, ya que el resto de funciones puede ser realizada por una diversidad amplia de perfiles profesionales siempre que cuenten con una formación necesaria y adecuada. Para poder realizar esta evaluación, dentro de lo que es el movimiento Plena Inclusión, se está pilotando una herramienta de evaluación concreta que se llama el CAPALIS, ¿vale? Se está valorando pues, si esa evaluación es adecuada, ¿vale?, a utilizar pues, dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual. Otra de las funciones específicas de la figura del facilitador es la puesta en práctica de los apoyos. La persona facilitadora se encarga de prestar ese apoyo necesario a la persona, así como facilitar o indicar las diferentes adaptaciones que se pueden requerir en el entorno durante las pruebas o las diligencias. También tiene como función el facilitar una comunicación eficaz entre la persona con discapacidad y los diferentes operadores policiales, jurídicos y, en su caso, pues, asistenciales también. Otra función es la de facilitar esa comprensión sobre el objeto del proceso, cada uno de los actos que se vayan produciendo, el rol que tiene cada uno de los participantes durante ese proceso, cuáles son sus derechos y también cómo puede ejercerlos. Esto no significa que la persona facilitadora deba proporcionar esta información, ya que este sea el papel de otros operadores, pero no obstante sí se deberá de asegurar de que dicha información es comprendida, ¿vale? Hago también un paréntesis y recuerdo que en las anteriores sesiones también os comentaba un poco eso, de que nos tenemos que asegurar de que lo que vamos hablando con la persona con discapacidad lo va entendiendo,
lo va comprendiendo, ¿vale? Porque muchas veces pues no caemos en ese momento en que a lo mejor es mucha información para la persona o es también mucha información nueva que no han recibido nunca, que además pues son situaciones también, como os decía antes, que les pueden proporcionar o suponer situaciones de estrés, de nerviosismo, ¿vale? Entonces por eso también es muy importante de que en todo momento pues tengamos la seguridad de que están comprendiendo, de que están entendiendo lo que les estamos contando y por qué están en esa situación. Vale, y por último, otra función de la figura del facilitador es la asistencia al sistema de justicia, a través de orientación y apoyo al resto de operadores jurídicos y, en su caso, pues asistenciales. A veces, por ejemplo, esta asistencia puede realizarse en la obtención del testimonio. Esta labor tendrá como efecto añadido pues, la progresiva capacitación en la prestación de los apoyos del resto de agentes que están implicados en el procedimiento. En definitiva, las funciones principales de la persona facilitadora son prestar la asistencia en materia de comunicación a las partes y al sistema de justicia y determinar si se necesitan los ajustes, cuáles serían y, en su caso, pues proporcionarlos o indicar cómo hacerlo. Para poder desarrollar estas funciones supone también pues, el tener un conocimiento, una formación previa en determinados temas. Es decir, cualquier persona no puede ejercer de facilitador o facilitadora. Como por ejemplo, pues tener conocimientos en lo que es el modelo de derechos humanos de la discapacidad, conocimientos también en las diferentes discapacidades, en temas también de accesibilidad cognitiva, ¿vale? O ciertos conocimientos sobre derecho, eminentemente derecho procesal, que le permitan pues, facilitar la comprensión sobre el procedimiento y sus particularidades. Si la persona facilitadora tiene que realizar el informe y esa evaluación de capacidades que determine los apoyos, deberá también tener conocimientos en temas de psicología forense, comunicación y lenguaje. ¿Vale? A ver, voy a hacer un descanso porque veo que aquí hay 4 preguntas y así antes de continuar. Vale. Vale, bueno, a ver, primero era más un comentario que una reflexión más que una consulta. Vale, aquí hay un compañero que pregunta, dice, ¿qué se puede hacer cuando detectamos que una persona con evidente discapacidad va a ser enjuiciada por la vía penal, pero desde el juzgado nos indican que no existen recursos para dar solución a casos particulares? Es lamentable cómo los familiares del detenido nos solicitan que no quieren que vaya a prisión, pero que ya no pueden convivir con el investigado o persona con discapacidad por enfermedad mental, en especial cuando consumen sustancias tóxicas. Pues mirar, yo esta pregunta se la voy a emplazar ahora cuando termine a Mari Carmen y a José Vicente, porque ellos realmente son los que están interviniendo en este tipo de procesos y yo pues no tengo ni esa práctica ni ese conocimiento exacto, ¿vale? Así que ahora después os puedan responder a esta pregunta. Vale, dice, ¿qué personas y con qué titulación están ejerciendo de facilitadores? ¿Educadores sociales, trabajadores sociales? Pues mirar, como os decía, concretamente en la función de la evaluación sí que tiene que ser un perfil más de psicología, pero en el resto de funciones bien puede ser un educador social o un trabajador social, ¿vale? Así que has dado en el clavo. Vale, y después otra compañera dice, ¿existe alguna organización o colegio o institución donde se pueda solicitar su trabajo de facilitador? Es decir, ¿existe algún listado de ese tipo de profesionales? Pues mirar, ahí ahora a continuación os voy a explicar os voy a contar alguna experiencia, una en concreto de aquí de la Comunidad Valenciana, así que pues ahora después esta pregunta, tendrá respuesta. Vale, pues entonces de momento voy a continuar, ¿vale? Bien, ya hemos visto un poco, digamos, cómo se estructura o cómo entendemos a lo que es la figura de la persona facilitadora, ¿vale? Y cuáles serían sus funciones. A ver.
Bien, ¿quién puede entonces solicitar la intervención de una persona facilitadora? Pues mirad, lo puede solicitar la propia persona con discapacidad. También lo puede solicitar el abogado, el juez, desde el Ministerio Fiscal, los servicios policiales, o también se puede solicitar la intervención del facilitador desde los servicios de asistencia a víctimas, ¿vale? Mirar, este es uno de los modelos, ¿vale?, que se han elaborado dentro de lo que es plena inclusión, ¿vale?, y se están utilizando pues, cuando se tiene que solicitar algún ajuste de procedimiento, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, en los casos que ya se ha solicitado la figura del facilitador, pues se ha utilizado este modelo. En la primera página, pues básicamente lo que hace es exponer, ¿vale?, un poco pues a nivel legislativo, a nivel normativo, el estructurarlo un poco, y luego ya en la segunda página pues ya se ponen ya los datos, digamos, más concretos de la persona, ¿vale? Aquí en este párrafo, ¿vale?, dice: es por ello que, dado que mi representado tiene dificultades, pues bueno, eso, especificar un poco qué dificultades presenta la persona con discapacidad, ¿vale? Digamos un poco explicando por qué se solicita o por qué es necesaria pues, esa presencia de la figura del facilitador, ¿vale? Es verdad, como os digo, que este modelo ya se ha utilizado en alguna ocasión, pues en alguna entidad fuera de aquí de la Comunidad Valenciana, y el juez pues lo ha desestimado, aunque realmente se veía esa necesidad y se demostraba que realmente la persona necesitaba la presencia y necesitaba el apoyo de la figura del facilitador. Pero, pues bueno, como os decía antes, a veces pues nos encontramos con otros obstáculos, es decir, ya puede participar la persona facilitadora, pero si luego llegamos y nos dicen que no se acepta o que no se permite, pues habrá que ver otras fórmulas u otras maneras a ver para que se acepte. Bien, y como os decía, pues ya hay algunas prácticas en temas de facilitador aquí en España, ¿vale? La primera, digamos, buena práctica o la figura del facilitador, pues digamos, donde se implementó fue en la UAFTI, que es la Unidad de Atención a la Víctima con Discapacidad Intelectual de la Fundación A la Par, es una organización de Madrid, ¿vale? Y ellos en el año 2010 pues pusieron en marcha esta unidad de atención. Es una organización también específica de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿vale? Y en esta unidad pues cuentan con el servicio de la persona facilitadora, cuya función es la de garantizar pues, ese acceso a la justicia de la víctima en condiciones de igualdad, proponiendo los ajustes como os comentaba antes, ¿vale? Según datos de esta unidad de atención, si se analizan las resoluciones judiciales durante la fase de instrucción, cuando la víctima se enfrenta solo al proceso, se archiva un 2% de los casos, mientras que cuando interviene un experto que facilita un testimonio con garantías, el porcentaje de sobreseimientos se reduce al 10%. Otra buena práctica es la EAFTIT, ¿vale?, de plena inclusión La Rioja. En el año 2015 esta federación puso en marcha el equipo de atención a la víctima con discapacidad intelectual del desarrollo, denominada EAFTIT. Cuentan con un equipo multidisciplinar que ofrecen por una parte el apoyo individualizado a la persona con discapacidad y al entorno familiar, pero también dan apoyo al entorno a través de herramientas adaptadas, de protocolos, de pautas, etc., ¿vale? Otra buena práctica es la formación de la Universidad Complutense. Mirad, este año, este 2021, ha sido la primera promoción o digamos la primera edición de este curso que se ha realizado en la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con Plena Inclusión Madrid y con el Ministerio de Interior, ¿vale?
La formación tuvo una duración de abril a junio. Hubo unas horas que eran lectivas, eran de asistencia a clase, ¿vale? Eran teóricas. Y luego también hubo unas horas de prácticas, bien en entidades o bien en algún servicio donde la figura del facilitador pues, se pudiera implementar. Como os decía, es el primer curso básico sobre esta figura, ¿vale? Porque su objetivo es formar pues, a profesionales que puedan realizar convenientemente esas tareas de facilitación en la provisión de apoyos en personas con discapacidad, ¿vale? Durante pues, el desarrollo de esos procesos judiciales. Y por último, aquí en la Comunidad Valenciana pues, también estamos ahora pilotando un proyecto junto con la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, ¿vale? En este proyecto empezó a principios de este año y finaliza ahora en el mes de noviembre. Y bueno, ahí, aunque ahora después os explicaré un poquito más, ¿vale? Ha habido un proceso primero de formación. Bueno, digamos que primero se han buscado a las personas facilitadoras, es decir, a quién podía quién podía formar parte de ese equipo de facilitación, ¿vale? Y igual que os decía antes, dentro de ese equipo tenemos a profesionales con conocimientos y con experiencia en psicología, también con experiencia en discapacidad intelectual, pero también con experiencia en personas con problemas de salud mental, ¿vale? Y también hay profesionales que tienen que su trabajo está más orientado a la atención directa de las personas con discapacidad. Por eso, como veis, se ha generado un equipo multidisciplinar y un equipo diverso, ¿vale? Para poder cubrir un poco pues, todas esas funciones que puede cubrir la figura del facilitador. Cuando ya se conformó el equipo, se realizó una formación básica, ¿vale? Y después ya pues, se fueron acordando con la Dirección General pues, el protocolo a seguir, la puesta en marcha del servicio piloto en la Ciudad de Justicia y en ese momento pues, es ahora como está la situación, cómo está el proyecto. Vale, este es como os estaba contando ahora, este es el servicio del personal facilitador, ¿vale? Que está disponible y que de momento se está pilotando únicamente en lo que es la Ciudad de Justicia de Valencia, ¿vale? Está dirigido a personas con discapacidad que necesitan la prestación del apoyo para comprender la información que reciben al acceder a la sede judicial y saber dónde, cómo y a quién dirigirse, ya sean víctimas, parte, testigos, jurados, investigadas o de cualquier modo de interventores en el procedimiento, ¿vale? El objetivo de la actuación del facilitador es que comprendan y tomen las decisiones de manera informada, garantizando que conocen y entienden el objeto y la finalidad de los efectos del proceso. Vale, en este proyecto en concreto, ¿quién puede solicitar la figura del facilitador? Pues igual que también un poco son similares a la diapositiva que os ponía anteriormente, ¿vale? Pero esto es un poco lo que se ha acordado con Consellería, con la Dirección General, ¿vale? Entonces, aquí en la Ciudad de Justicia pueden solicitar la figura del facilitador las propias personas con discapacidad o sus representantes legales, bien desde los juzgados y tribunales, el Ministerio Fiscal, la Oficina de Atención a Víctima del Delito. También se puede solicitar desde el Instituto de Medicina Legal y Forense, los letrados que estén designados en el procedimiento, desde el Servicio de Orientación Jurídica o el Servicio de Orientación de Mediación del ICAP, ¿vale? U otros recursos disponibles que están allí en la sede judicial, ¿vale? También es posible que la figura del facilitador la pueda solicitar el equipo psicosocial, ¿vale? Que están adscritos a los juzgados de familia o los equipos técnicos de menores. Y por último lugar, pues también se puede solicitar por parte de servicios sociales. ¿Vale? Como os decía antes, pues ahora mismo, ¿vale? Desde mediados de julio creo que fue que se puso en marcha este servicio en la Ciudad de Justicia de
de Valencia, ¿vale? Y ahora mismo también pues se encuentran un poco en el punto de ver cómo darle forma o cómo darle continuidad de cara al año que viene, porque sí que desde la administración pues digamos, se confía, se cree en esta figura, se ve esa necesidad, ¿vale? Y entonces, pues bueno, se está valorando a ver cómo se puede ir estructurando de cara al 2022, ¿vale? En la página web de Consellería de Justicia hay también una breve información de la puesta en marcha de este pilotaje, perdón, ¿vale? Bueno, yo por mi parte, esto es lo que os quería hoy contar, ¿vale? Sí que un poco a modo de resumen, ¿vale? Porque, pues bueno, he estado compartiendo con vosotros tres sesiones, voy a dejar de compartir, ¿vale? Sí que me gustaría un poco concluir mi ponencia pues diciendo de que, a ver, os decía el primer día de que muchas veces la discapacidad no está en la persona, sino está en el entorno, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante de que vosotros mismos lo decíais el lunes pasado, de que miremos a la persona que tenemos delante, no es una persona rara, no es una persona, ¿vale? Es una persona como nosotras, ¿vale? Entonces, miremos que observemos, evaluemos y pensemos en qué apoyos puede necesitar la persona con discapacidad para que pueda tener pues, un proceso lo más justo y lo más inclusivo posible, ¿vale? Así que yo, por mi parte, voy a revisar antes de darles el turno a Mari Carmen y a José Vicente si hay alguna pregunta que yo os pueda responder, ¿vale? Vale, me preguntáis por dónde os dirigís para poder solicitarlo. Como os decía, ahora mismo este equipo está trabajando únicamente en la Ciudad de Justicia de Valencia, ¿vale? Ellos tienen allí un despacho, ¿vale? Todos los días por la mañana están allí en atención directa y allí os podéis acercar para informarlos o... Voy a poneros si eso ahora en el chat, mientras estén hablando Mari Carmen y José Vicente, os pondré la dirección de correo del servicio por si queréis hacer también alguna consulta, ¿vale? Vale, y luego por último, preguntáis por si hay previsto crear algún curso para formar a facilitadores y tener un listado como los créditos judiciales en el futuro. Pues sí que está previsto. Lo que no está previsto todavía es ni fecha de inicio del curso, ni contenido, ni nada más, por ese motivo, porque lo que se pretende es que la figura del facilitador se pueda entender correctamente, no queremos que se desvirtúe un poco esa figura, ¿vale? Y entonces se quiere hacer también un contenido de la formación pues, que sea muy completa y que esté también adaptada a las personas que la puedan realizar. Entonces, pues bueno, yo sí que no sé, os acompaño un poco a que estéis pendientes de las páginas web de internet o de la página de consellería porque, pues bueno, a lo mejor pronto hay noticias respecto a este tema. Y bueno, yo ya me callo, que si no no tendrán tiempo mis compis, así que nada, cuando queráis, Mari Carmen y José Vicente, yo me callo y habláis vosotros. Hola, espero que se nos escuche ahora bien. Sí, sí. ¿Se nos escuche? Casi que contesta tú. Bueno, había una pregunta que nos habían hecho que a mí me pasó en una ocasión sobre una persona cuando tiene una discapacidad, va a ser enjuiciada en vía penal. A mí me pasó, lo que pasa es que luego consiguió que saliera libre porque se vio que no había cometido delito. Pero sí que es verdad que muchas veces la familia lo que te pide es que en el caso de que fuera culpable, si puedes demostrar que esta persona se puede someter a un tratamiento de desintoxicación en alguno de los programas que ya hay vía ejecución, pues solicitarlo por esa vía. Si no, muchas veces lo que se hace, pues hay tratamientos ambulatorios vía UCA. Lo que pasa es que, claro, la familia no quiere convivir con la persona con discapacidad. Es muy triste, pero es así. Entonces, claro, la situación es compleja.
compleja porque por un lado no quieren que lo condenen, la persona con discapacidad tampoco quiere ser condenado, la voluntad para someterse a un tratamiento de desintoxicación tiene que existir para poder meterse en cualquier tratamiento de desintoxicación, sea el que sea, con lo cual la solución se va buscando un poco en función de las circunstancias que tengan, porque realmente no hay un traje a medida para este tipo de circunstancias, sino que se acoplan y se ajustan a cada una de las personas y a cada una de las situaciones que se van dando, ¿vale? Y bueno, no sé si he respondido, pero realmente son trajes a medida al final que se van ajustando al procedimiento y a la persona que está en el procedimiento, que es lo que nos vamos ajustando todos. Al menos en mi caso es lo que suelo hacer, ¿no? Desde buscar un recurso externo y aportarlo en el juzgado para que a lo mejor nos sirva de apoyo para una rebaja en la condena, o buscarlo ya una vez hay una ejecución de sentencia, buscarlo en un apoyo interno en prisión, y si va a ser externo, que va a ser particular, es decir, vía UCA, una unidad de conductas adictivas, pues bueno, pues que claro, ahí ya tiene que haber un compromiso de querer cumplirlo y cumplirlo efectivamente. Pero bueno, la tarea que nos ocupa Mari Carmen y a mí ahora esta tarde, el tiempo que nos queda, que espero sea suficiente para lo que os queremos transmitir, es hablaros sobre la mediación y la discapacidad. Para eso, sobre todo qué aspectos prácticos nos hemos encontrado, cómo los hemos abordado y qué es lo que hemos hecho. Para eso lo primero que voy a hacer es compartir pantalla, porque voy a compartir un vídeo que es bastante ilustrativo para que entendamos a veces en qué situación se encuentran los mediados y en qué situación luego pues se van a encontrar y la liberación que eso va a suponer, ¿no? Comparto pantalla ahora para poneros el vídeo que quiero compartiros. Aquí está. Este es el vídeo que quiero compartir. Muy bien. Espero que lo habéis visto, os haya gustado y bueno, era una forma de empezar un poco amena con todos vosotros y sobre todo para que tengáis en cuenta
que cuando dos personas no se ponen de acuerdo, caen al abismo, pero cuando dos personas se ponen de acuerdo, cuando las partes se ponen de acuerdo, todo es más sencillo y es más fácil. Y eso creo que lo transmite muy bien este vídeo y transmite muy bien lo que queremos conseguir siempre en mediación. Por eso yo, ahora ya entrando en materia, le pregunto a Mari Carmen abiertamente cuál es el marco jurídico que nos encontramos en la mediación con la discapacidad y de qué manera nos apoyamos para que ese marco jurídico sea realmente pues, cumplido y podamos hacernos uso de él. Vale, gracias. Espero que me hagas. A ver, el marco jurídico, en primer lugar, es el artículo 13 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla del acceso a la justicia. La mediación es una forma alternativa de acceso a la justicia, que como luego veremos, es flexible y un procedimiento inclusivo. Además de la convención, tenemos la ley de mediación civil y mercantil, que en la disposición final cuarta tiene a bien contemplar la mediación con discapacidad. Pero la ley valenciana, en el artículo 13 de la ley de mediación de Valencia, que es de 2018, ya se contempla de forma específica la mediación con personas con discapacidad, que ha de ser un procedimiento accesible, inclusivo, que permita la comunicación, que permita que todos puedan participar en un plano de igualdad. Cuando nos planteábamos qué les decimos a los mediadores, no son, pero hay una parte que damos a los mediadores que también consideramos que es importante que destacar. A ver, podemos llevar a la mediación bien, porque el letrado de turno y oficio lo derive, bien en los juzgados de familia nos van a derivar, o bien con carácter preventivo acudimos a la mediación sin llegar al conflicto. Luego usted os explicará la función del papel del abogado, os explicará más a fondo. Pero sí que considero que igual que el artículo 13.2 de la Convención habla de la obligación de todos los operadores jurídicos, por tanto, abogados, mediadores, funcionarios de prisiones, estén capacitados. Algunas asociaciones van un poco más allá y hablan de un juez especializado. Yo ahí ya no lo tengo tan claro, porque es materia transversal, pero sí que se debe conocer un poco en los planes de estudio que existe el código de discapacidad, que existe una serie de normas, que existe, como ha dicho, no saber conocer la discapacidad. Entonces, como creo que es necesario conocer la discapacidad
Vamos a empezar. Yo voy a dar unas notas. El lenguaje. Los que había dicho antes, es que me han tratado de mongolito. Hombre, no. El lenguaje que utilizamos, especialmente los abogados, tienen que ser muy cuidadosos porque el lenguaje sirve para estigmatizar, si es positivo, para estigmatizar o no a una persona. Vamos a hablar un poco de qué término utilizamos. Válido. Persona no válida, o sin ningún valor. Allá. Yo de válidas no tengo nada. Tengo el mismo valor que todos vosotros. Ya a lo mejor que algunos, porque llevo muchos años y ya me conozco muchas de ellos. Válido es un término que se ha utilizado en procedimientos, en documentos públicos, pero si también acudimos a la raíz etimológica, menos valor, cuando tú menos valor, ¿qué? Que esta persona, como ustedes saben, todos somos iguales. El concepto genérico de discapacidad, ya vimos el lunes que discapacitados podemos ser todos, de alguna manera. Entonces, personas con discapacidad, estamos poniendo el acento en la persona. Lo esencial no es las limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, sino la persona. Ese es el término que las asociaciones mayoritarias utilizan. Personas con discapacidad. Luego también está personas con necesidades especiales, claro. Hay muchas personas como yo que necesitan una silla de las muchas cosas más alta, si no, no veo ni me ven. Personas con diversidad funcional, ese término lo acuñaron o lo propusieron el Foro de Vida Independiente, porque cada persona o funcionamos, personas con discapacidad, funcionan a la hora de dormir y vestirse de una manera diferente. Bien. ¿Qué queréis que diga? Utilizar el término que queráis. Inválido y inválido no, por favor, ni se os ocurra, porque realmente te sientes mal. Entonces, yo sugeriría que lo descartaréis de vuestro vocabulario. En cuanto al resto de términos, basta que pongáis en valor a la persona y después utilizar el término que queráis. Luego os queríamos dar unas sugerencias de cómo tratar a las personas con discapacidad. La primera, vamos a ayudarles. Qué buenos somos todos, qué buena voluntad tenemos y qué majos somos. Pero pregunta antes de ayudar. Pregunta cómo quieres, porque sobre todo las discapacidades físicas, en las discapacidades intelectuales, como hemos visto antes, de presumir que eres tontito y que no sabes dar, no.
En las discapacidades físicas, preguntar cómo quieres que te ayude. Porque si ayudas desde lo que tú piensas, desde tu yo, no me estás permitiendo a mí que decida. Soy yo quien decide cómo y qué y dónde quiero estar. Mirad, os voy a comentar una anécdota muy pequeñita. Yo hace muy poquito tiempo que voy en silla de ruedas. Antes caminaba, pero ahora voy en silla de ruedas. Estaba la semana pasada en la notaría y con una persona, mi cliente, tengo bastante confianza, y ella, como era la hora de entrar a la notaría, yo estaba hablando con el compañero, decidió dar la vuelta a mi silla y entrar a la notaría. En ese momento yo eché el freno a la silla, entonces ya se quedó clavada. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no va? Y yo se le contestó, es que es ella que la maneja. Soy yo que maneje. ¿Tú quién eres? Para decidir cuándo, cómo y dónde debo moverme y cuándo he acabado una conversación o cómo hay que ayudarme. Tenéis que tener en cuenta, sobre todo cuando alguien vaya a vuestro despacho, que las personas con discapacidad, las personas adultas, somos independientes, queremos ser independientes y queremos decir cómo queremos ser ayudados. No decía tú, ¿quién eres? Voy a ir ya a algunas sugerencias concretas, algunas, no muchas, porque las personas con dificultades de movilidad. Si tú a una persona con dificultades de movilidad, que por ejemplo camina o camina con muletas, la coges del brazo, se va a caer. Puedes hacer que pierda el equilibrio. Sí, tú tienes mucha voluntad, pero yo me voy al suelo. Entonces, pregunto, si es una persona con huesos de cristal como yo, pues puedes causar una adaptación. Pregunta, las personas que van habitualmente en silla de ruedas tienen que ser conscientes que la silla de ruedas forma parte de él o de ella. Forma es una prolongación. Entonces, si tú no tienes mucha confianza, no le vas a echar el brazo, la mano así. Pues lo mismo con la silla de ruedas. No toques la silla de ruedas. Habla, ponte delante y habla. No pasa nada que nos equivoquemos o que dudemos o que siempre y cuando seamos naturales. Me he equivocado. ¿Qué quieres? ¿Cómo hago? No pasa nada. Pero no arrolléis como estaban arrollados. Si vamos a las personas ciegas que tienen personas con dificultades visuales, una discapacidad visual, si por ejemplo estamos en un juzgado o estamos en un despacho, en nuestro despacho o en la sala de mediación, tenemos que ubicarla como con la voz a la derecha, a la izquierda, nunca la cojamos nosotros, dejemos que nos coja
del brazo. Si estamos en sala, expliquemos. Aparte ya de la solicitud de los ajustes razonables, de los sistemas de Braille y de todo eso. Yo estoy hablando de nosotros, de los letrados. Tenemos de hacer el juez también tiene que entender quién está sentado a la derecha, quién está a la izquierda, dónde estás tú, cómo le vas ubicando. Es otra forma de ver, pero tienes que ser consciente. A ver, una cosa que me pasó a mí es cuando estás, las personas con mediación, las personas con discapacidad visual suelen llevar perros guías, y los perros guías están en distintas, están empezando, son cachorros, cuando me están entrenando. Vale, si tú juegas con el perro guía y está entrenando la movilidad, porque el perro guía quiere jugar, quiere estar cuidado. Hay que saber, y esa parte cosas que los perros guías, los adultos, nos van a estar dando mucha información. Las personas con dificultades auditivas tenéis que... A ver, una pregunta. Estoy mirando. Quítamelo. Nada, fuera. A ver, esto, las personas con dificultades auditivas, aparte de pedir en el juzgado los ajustes razonables, tener que tener como letrado, pedir bucles, pedir... hay distintas tecnologías. Tienen mucha lectura de la vida. Hablar de frente, que os vean la boca, hablar despacio, porque una persona con dificultad auditiva, pues levantamos la voz, vocalizamos menos, se entiende menos. Entonces, despacio y de frente. Uno de los grandes problemas es preguntar si no se ve a primera vista, si no se sabe qué discapacidad tiene. Hay que llevar mucho cuidado en los alertos de los certificados de discapacidad. Suele constar la enfermedad que tiene, pero las personas con discapacidad, si tú le preguntas qué discapacidad tiene, piensan que estás valorando lo menos, para cualquier cosa, incluso para un puesto de trabajo. Entonces, ahí está vuestro ingenio, porque tenéis que saber. Pero yo os aseguro, nosotros nunca hemos tenido problemas. Sí que es necesario escuchar, sí que es necesario ganarte la confianza de la persona con discapacidad y crear una relación amistad, y luego verás. Las personas con discapacidad cognitiva o enfermedad mental pueden estar en la mediación. Sí. Pueden prestar el consentimiento, pero tenemos qué apoyo necesitan o no, o cómo se redactará el acta final. Pero lo que sí es imprescindible es sentarlos en mediación, que se sientan escuchados, que sientan que son importantes, que entiendan
qué demonios está pasando, cuál es el conflicto, porque a veces no lo entienden. Entonces, debe estar en mediación. Luego, a la hora del acta final, ya veremos los apoyos, ya os explicará José un poquito esa acta final para que tenga validez jurídica. ¿No vaya mucho? No. Pues ya está. Vamos a ver. Bueno, si os parece, ahora, y si no sale, vamos a intentar poner bueno, no salió vídeo, pero pues no sé por qué. Sale un PowerPoint que sale al principio, que se supone que debe salir ahora. ¿Lo pones, José? Voy a intentar ponerlo. Pues en principio va a ser un vídeo, pero sobre todo lo que se trata de este cuento, que es un recurso que muchas veces se utilizan con niños, es un cuento que se llama El caso de Lorenzo, de Isabel Carrier, es porque los mediadores tenemos que ver también esa visión de la discapacidad, saber cómo enfrentarnos, y los abogados cómo enfrentamos esa visión de la discapacidad, cómo nos enfrentamos a la discapacidad. Entonces, voy a con permiso, voy a compartir pantalla. Pues bueno, dice el vídeo ese, Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. Es un niño, pues evidentemente que necesita mucho cariño. Ahora, presentación personalizada. Ahora ya va, vale. Vale. Nos hemos quedado aquí, necesita mucho cariño. ¿Estás bien? Es un niño muy sensible, le encanta escuchar música, tiene un montón de cualidades, pero a menudo las personas solo ven ese cazo que arrastra por todas partes y lo encuentran raro, incluso un poco inquietante. Fijaros cómo el niño se sonroja y como hasta además su cazo le complica la vida y se atasca en todas partes. Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo, pero es imposible. Un día estaba tan harto que decide esconderse y así se queda durante mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada ni le hacen caso. Hola niño, toc toc. Pero las cosas no son así de sencillas. Afortunadamente existen personas extraordinarias. Fijaros qué bonitas las fotografías y dicen, existen personas extraordinarias. Basta con cruzarse con una para volver a tener ganas de sacar la cabeza del cazo. Esta persona le muestra sus puntos fuertes, le ayuda a expresar sus miedos. Ella cree que tiene mucho talento. Toma, le dice, gracias. El cazo sigue estando ahí, pero es más discreto y sobre todo ya no se atasca en todas partes. Por fin Lorenzo puede jugar con los demás. Ahora le encuentran un montón de cualidades. No obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo. Este vídeo que os hemos compartido, o esta presentación que os hemos compartido, ¿por qué lo hemos hecho? Porque queremos que os deis cuenta de que en cada momento nos vamos a encontrar con ese cazo que debemos de integrar en la mediación. Y ahora vamos a entrar de lleno en la mediación, porque lo que tratamos es en este punto ya fomentar lo que es la mediación, en este poco espacio y en este corto espacio de tiempo que tengo. Como había dicho al principio, la mediación es una forma de alcanzar un acuerdo entre las dos partes. Y cuando hablamos de mediación en discapacidad, de una manera que no genera ningún tipo de desigualdad, incluyendo a la persona dentro del procedimiento de mediación para que los mediadores, evidentemente, no perdamos en ningún momento nuestra imparcialidad o nuestra neutralidad, porque hay una serie de requisitos o de principios que rige toda mediación. Y siempre teniendo en cuenta, como había dicho también Mari Carmen y como nos ha dicho muchas veces Rosabel, que cada ser es un ser
único, irrepetible, que la discapacidad forma parte de la diversidad, que es consustancial a nuestra condición. Y por lo tanto, el reto de la mediación realmente va a ser integrar esa variedad, esa diversidad funcional, ese cazo que hemos visto. ¿Cómo definimos o cómo podemos definir la mediación? Pues en todo caso es un proceso que facilita o un método que facilita que las personas puedan resolver cualquier discrepancia de forma pacífica y satisfactoria, ayudados por un tercero imparcial que va a ser el mediador. Nosotros definimos a la mediación con discapacidad como un proceso altamente flexible, adaptable, inclusivo, porque garantiza el acceso a la misma en un plano de igualdad a los interesados, eliminando todo obstáculo o barrera que dificulte o limite la expresión de la voluntad de las personas. En todo caso, ha de ser un acceso en un plano de igualdad y que ésta sea real y efectiva, tal y como dispone la propia ley de mediación, que es la ley 5/2012. Sí que es verdad que es necesario que el mediador a veces demuestre, tenga, aunque no siempre la buena voluntad basta. Como había dicho Mari Carmen en la introducción, hay que saber tratar a las personas con discapacidad, qué necesidades van a tener y cómo las van a tener. Porque en el conocimiento de las necesidades especiales y de las particularidades que van a requerir, va a ser posible que el mediador pueda adaptar el proceso de mediación a la persona y a las necesidades del procedimiento para que eso sea inclusivo y se eliminen las barreras que a lo mejor le ha impedido hasta ese momento acceder a la justicia, porque no olvidemos que la mediación como sistema extrajudicial, un sistema autocompositivo, supone que las partes van a ponerse de acuerdo y que van a hacer suyo el acuerdo. El acuerdo no va a venir por un tercero, no va a venir por un juez. Pero además, al hablar del acuerdo, debemos de tener en cuenta que esos acuerdos van a ser vinculantes entre las partes, que pueden equivaler a una sentencia judicial y que la podemos ejecutar, y que pueden ser elevados a un acta notarial, conforme está dispuesto y previsto en los artículos, por si no me diera tiempo luego a decirlo, 23 a 25 de la Ley de Mediación. ¿Qué diferencias existen entre la resolución que dicta un juez o la resolución o los acuerdos adoptados en una mediación? Voy un poco deprisa, lo siento. El juez muchas veces, ahora pues sí que es verdad que, como había estado comentando antes Rosabel, existe la figura del facilitador. Hasta ahora no teníamos esa figura. Y entonces no tenía un informe a lo mejor previo, no contaba con un informe previo en el juzgado en el que se dijera a esa persona con qué mecanismos o recursos cuenta, necesita, cómo se mueve en su vida diaria para poder hacer frente, o qué ha entendido o no ha entendido de lo que se le está planteando. Entonces, realmente se le presenta el caso del juez y no conoce la idiosincrasia de las partes. La decisión, sí, es cierto, está basada en el derecho, pero no toma en consideración las relaciones personales de las partes. Adopta una sentencia y muchas veces, aun ganando, la persona no se encuentra satisfecha con la sentencia. Porque las relaciones personales, nos hemos dado cuenta en el ámbito de la mediación, que son muy importantes. Tan importantes que por eso es acudir a mediación, hacerse un hueco en el diálogo, hace que muchas relaciones personales, es decir, podemos no estar de acuerdo, pero la mediación hace que las partes se escuchen. Porque cuando vas a un juicio, tú testificas, y hoy es una testifical, pero no se están dirigiendo a ti, se están dirigiendo a un juez, a un compañero letrado, pero a un secretario, pero no se están dirigiendo a ti. No hay una interacción. No hay una interacción entre las personas que tienen la controversia. Y muchas veces las personas se sienten relegadas. Y más
las personas con discapacidad, que como ya dije el lunes pasado, en muchas ocasiones se han sentido estigmatizadas. Por lo tanto, cuando decide un tercero, y no estamos decidiendo nosotros mismos, estamos dejando el conflicto en manos de un tercero que no conoce realmente cómo queremos realmente solucionar ese tema. Mientras que si lo hacemos a través de un proceso de mediación, cada una de las partes conoce sus necesidades, se las puede exponer a la otra parte. Y al exponerlos, al escucharnos, al generar el mediador con las herramientas que tiene una empatía o una escucha activa entre los propios, o sea, no solamente, luego hablamos de oír y escuchar, pero la propia escucha que debe de tener también las personas que están en mediación. Pero no solamente eso, el acuerdo totalmente se adapta a los mediados, porque lo van a tomar ellos, es un acuerdo de ellos y para ellos. Y siempre les preguntamos lo mismo, ¿qué queréis para el futuro? ¿Cómo os veis? Sí, estáis en este momento, en este presente, estáis en esta situación, pero ¿cómo sería mejor en el futuro? Y entonces ellos, desde ese momento, empiezan a tomar idea de qué es lo que quieren, cómo lo harían, cómo sería. Y bueno, intentamos los abogados, los mediadores, porque muchas veces también están los abogados, por eso he hablado, porque me ha venido, lo que es el subconsciente, me ha venido a la cabeza la palabra abogado porque los abogados también son importantes dentro de la mediación, no están excluidos nunca. Por lo tanto, en la mediación deciden las partes. Y aunque decidan las partes, pueden estar asesorados por sus abogados y pueden venir a las sesiones con sus abogados. Y se les puede pasar el borrador del acta a los abogados para que la revisen y para que nos comenten cualquier tipo de incidencia que puedan ver o cualquier duda de derecho que pueda surgir. Porque sí que es verdad, hay mediadores que somos abogados o que venimos y provenimos del ámbito del derecho, como es el caso de Mari Carmen y mío, pero también hay abogados, trabajadores sociales, abogados psicólogos, es decir, hay abogados biólogos que están en medio ambiente, hay abogados, hay mediadores, mediadores biólogos, mediadores arquitectos, es decir, que el ámbito de la mediación cada vez se está haciendo más amplio. Lo importante en todo caso es que existe ese diálogo que os he hablado. La mediación se basa en una serie de principios que son la voluntariedad, la imparcialidad, la neutralidad, la confidencialidad entre las partes, la buena fe y el respeto mutuo. Pero realmente, para nosotros, lo más importante siempre, o uno de los más importantes, y sobre los que os voy a ir desgranando un poquito, uno es la voluntariedad, ¿no? La voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad y neutralidad, que últimamente se está hablando mucho por la doctrina, por personas dedicadas al mundo doctrinal de la mediación, hablan de equidistancia, porque el mediador no es una persona que da ningún tipo de solución. Entonces, dentro de la voluntariedad, sí que debemos de tener en presente que la mediación va a ser voluntaria y que son las partes las que deciden someterse a mediación, ¿vale? Por eso es tan importante que estén bien asesorados y que vengan al procedimiento sabiendo las consecuencias de lo que va a suponer una mediación, es decir, que se va a acabar con un acuerdo, que el acuerdo puede ser total en todas las cuestiones que se hayan suscitado en el objeto de mediación, porque se realiza un acta de inicio donde se dicen todas las cuestiones que se van a tratar o que se quieren tratar, que es un acta que es consensuada entre las partes, ¿vale? Generalmente es una de las partes que llama a la otra y tú te pones en contacto y haces las gestiones oportunas para ver de juntarlos cómo, cuándo y de qué manera.
Hay veces que tienes que hacer sesiones privadas, otras veces haces sesiones conjuntas. En la mediación en la discapacidad hemos visto que muchas veces las sesiones privadas son muy importantes para conocer mejor a la persona, la discapacidad y cómo puede afectar al proceso de mediación esa discapacidad. También tener en cuenta que cuando hablamos de mediación, mucha gente se piensa que vamos a mediar o que se va a mediar una persona sin discapacidad con una persona con discapacidad. Y podemos encontrarnos que estemos mediando la gestión de un conflicto entre dos personas con dos discapacidades diferentes, una con discapacidad auditiva y otra con una discapacidad visual, con lo cual los apoyos, las necesidades y el desarrollo de la mediación va a ser diferente a lo que habitualmente pues, venimos haciendo en una mediación normal, porque evidentemente, pues a lo mejor para la persona con una discapacidad visual, si es total, pues probablemente a lo mejor tengamos que pasar el acuerdo a braille y hacer uso de todos los mecanismos, y en el caso de la persona con discapacidad auditiva, pues si es una persona que viene acompañada con una persona que habitualmente se expresa con lenguaje de signos, nosotros necesitaremos también tener a una persona con lenguaje de signos en la sala. ¿Por qué? Porque nosotros somos imparciales, somos neutrales. Nosotros no vamos a decidir por ellos, no vamos a decidir en el procedimiento de mediación, no vamos a decidir en la solución. Debemos de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo esa persona. Porque también tenemos que manejar el proceso y el procedimiento. La mediación, en todo caso, como se ha reiterado muchas veces, hablando de las personas con discapacidad y de sus derechos, se debe de realizar tanto en un entorno de igualdad como en un entorno en la comunicación. En un entorno de igualdad, ya que debe de ser un entorno accesible, y en un entorno de la comunicación, porque evidentemente tiene que haber un diálogo. Tenemos que conseguir que fluya el diálogo. Los mediadores estamos ya especializados, experimentados, entrenados para, a través de todos los métodos que conocemos, pues a través de preguntas, a través de role-playing, a través de diferentes formas pues se me ocurrió, por ejemplo, una vez poner a dos personas en una habitación, una al frente de la otra, con una puerta en el fondo, y la puerta al final era la solución. Y cada vez que querían una cosa, daban un paso adelante. Y cada vez que querían otra, a lo mejor tenían que dar un paso atrás. Hasta que al final llegaron a un punto en el que se encontraron los dos, y esa era la puerta, que era el acuerdo. Pues todas esas herramientas que utilizamos los mediadores, muchas veces las utilizamos. Es de gran importancia y ayuda en la mediación con personas con discapacidad la utilización de los medios telemáticos, que además está prevista también por la ley de mediación. ¿Y por qué es importante el uso de los medios telemáticos? Pues porque hay muchas personas que en un determinado momento pues se han visto pues, porque tienen una depresión y no quieren ver a la otra parte, o porque a lo mejor les es mucho más fácil dirigirse porque es invierno a lo mejor y tiene mucho frío, no han querido salir de casa, etcétera, y han tenido situaciones o por enfermedades que tienen que no les permiten moverse, pues con todas las prevenciones legales que también establece la ley de mediación, se pueden hacer mediaciones telemáticas para garantizar el buen desarrollo de la misma y que el acuerdo evidentemente llegue a buen puerto. Por lo tanto, el mediador del procedimiento o el conductor del procedimiento va a ser el mediador. El mediador contando con todo lo que os he dicho, con esas garantías tanto de accesibilidad al entorno, al proceso, en el que las personas puedan dialogar y expresar sus sentimientos y su voluntad. El mediador debe de buscar en todo momento la información del conflicto de una manera
objetiva para establecer de una forma flexible las posibles estrategias más adecuadas a cada una de las necesidades de las partes. En las primeras mediaciones que hicimos tanto Mari Carmen como yo, nos era muy de utilidad o nos era muy útil que para poder situarnos era necesario conocer la discapacidad a la que tenía la persona, ¿no? Porque encontrábamos que eso, por eso realmente nos hemos ido especializando cada vez más en los ajustes de los procedimientos, porque eso afectaba al proceso, porque nos dábamos cuenta de que podía generar un infravalor en la persona cuando se sometía al proceso de mediación o cuando interaccionaba con otra parte. Y eso nos preocupaba muchísimo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con las personas desde otro prisma, es decir, desde la persona, desde la necesidad, no desde la herramienta de la mediación o no desde la ley como trabajamos los abogados, no, desde la persona, porque es muy importante ese aspecto humano. Porque al final los acuerdos son acuerdos muy personales, de verdad, muy, muy personales. Tenemos que ver qué apoyos van a serles necesarios. Si vienen con una discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿con quién van a venir? ¿Qué función ejerce esa persona? Si está ejerciendo una tutela o una curatela representativa o no. ¿Cómo va a estar esa persona en el procedimiento? Es muy importante también, como ha dicho Mari Carmen, hablarles a las personas, que esas personas con discapacidad, aunque sea intelectual, se expresen ellas mismas, porque si no, son como convidados de piedra y no son invitados de piedra, porque han venido a la vida a vivir. Todo el mundo ha venido a la vida a vivir. Por lo tanto, la idea de la mediación es escuchar por parte del mediador, pero que también se escuchen las personas. Y no es lo mismo oír y escuchar, porque oír es algo fisiológico. Yo te puedo estar a ti oyendo, percibir un sonido, percibir algo que estás diciendo, pero es algo pasivo. Mientras que escuchar es algo que se hace de una manera activa. Va más allá del simple oír, porque nos ponemos en el lugar de la otra persona, en su perspectiva, en su forma de razonar, en la forma de expresar sus sentimientos, sus necesidades, sus dudas, sus temores. Porque la persona que escucha realmente está oyendo. Quedaros con esto, la persona que escucha realmente oye. Porque no se precipita al juzgar a la persona que está oyendo, sino que deja que la otra persona hable para que de alguna manera se haga un vacío en el que esa persona se sienta acogida, que es como se sienten las partes en mediación o como al menos intentamos hacer los mediadores que las partes se sientan en la mediación, es decir, acogidos. Muchas veces se ha pensado que el sistema de resolución de conflictos, perdonad, voy a beber un poco de agua. El sistema de resolución de conflictos era un sistema de competición. Ganar, ganar. Win to win. Y el ganar, ganar ha de ser compartido. Porque los conflictos al final han de resolverse de manera satisfactoria. Y como había dicho anteriormente, muchas veces una sentencia satisfactoria no deja satisfechas a las partes, porque a lo mejor las partes lo que quieren es seguir teniendo una relación, seguir teniendo un compañerismo, seguir teniendo un trato. La sentencia les va a dar pues una obligación de hacer, una obligación dineraria, el cumplimiento de una sentencia de condena porque haya habido una estafa, cumplimiento de una responsabilidad civil. Pero la relación personal
se puede restablecer. Y eso a veces se consigue con la mediación. No ejercemos de psicólogos. La mediación no es una terapia, no nos confundamos. No confundamos esto porque se confunde mucho. Ni estamos vendiendo humo. Estamos dando una solución real. Una solución que aquí en Valencia y que en muchos partidos judiciales se ha puesto en práctica, se ha visto que es necesaria y se ha visto sobre todo que se está cumpliendo y que está siendo efectiva a través de los acuerdos que se van alcanzando. Por lo tanto, con la mediación nos vamos a encontrar con que no hay ni vencedores ni ganadores. Y sobre todo, la mediación no excluye el asesoramiento de los abogados. Muchos abogados han visto la mediación, muchas veces, como que nosotros nos estábamos metiendo en su parcela. Nosotros hemos invitado, todos los mediadores invitan a los abogados a participar en la mediación. Lo que pasa es que hay sesiones que es evidente que el mediador tiene que hablar pues o bien más a solas o de una forma más privada o por conocer de forma más intensa el conflicto, tiene que hablar aparte con su cliente y por lo tanto o con las partes a solas para ver cómo interaccionan entre ellas. Porque muchas veces las personas se sienten cohibidas. O sea, una persona con discapacidad, si viene con una persona que siempre le está acompañando, a lo mejor no le está dejando hablar, no le está dejando expresar, y a lo mejor tienes que invitar a esa persona que viene acompañando a la persona con discapacidad a que por favor abandone la sala de mediación para que tú puedas escuchar a la persona con discapacidad. Y os puedo asegurar que la persona se relaja, que la persona cambia, que la persona, no sé, es que se les nota hasta en el rictus. Ahora cuéntame tú, ¿qué es lo que no sé? ¿Hay algo que deba de saber? ¿Cómo podemos ayudarte? Porque siempre se ha partido, que ya se ha hablado muchísimo a lo largo de este curso, de una visión muy paternalista de las personas con discapacidad. Y eso ha hecho que se hayan tomado decisiones por ellas. Y cuando llega la mediación, vienen todavía con esa idea preconcebida. Y muchos de ellos se han dejado arrastrar por esa idea. Pero hay gente que no. Y cuando les enseñas y les abres la puerta para decirle, decide, ¿qué quieres? Estás aquí porque quieres, porque el proceso de mediación es voluntario, lo podrás abandonar cuando quieras, pero es voluntario. Yo no estoy decidiendo por ti, vas a decidir tú, vas a tomar un acuerdo. Porque la mediación no va a ser una negociación. En algún momento a lo mejor se generará una negociación entre las partes porque tendrán que ponerle valor a un bien o porque tendrán que ponerle valor a determinada cosa o porque tendrán que ponerse de acuerdo en un régimen de visitas o en el cumplimiento de cualquier otro, del disfrute de una vivienda vacacional o lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo lo quiero por esto, tú lo quieres por esto otro, vamos a ver cómo podemos compaginarlo. Pues mira, si tú lo quieres por esto, no lo sabía, pero pues lo podemos hacer de esta manera. Pero muchos letrados vienen y nos dicen, es que yo he mediado siempre. No, perdona, la mediación es otra cosa. Porque la mediación comprende otra serie de herramientas que no comprende esa mediación que entienden los letrados. Esa mediación que hablan los letrados es una negociación. La mediación es una serie de herramientas que permiten a las personas dialogar. La transacción, la conciliación, la negociación no tienen nada que ver con la mediación. Y más cuando se trata de personas con discapacidad que tienes que adaptar y hacer que el proceso sea adaptado a las particularidades y necesidades de la persona con discapacidad. Y además teniendo en cuenta que también juega un factor muy importante, y ya lo digo y repito, no somos psicólogos, pero es muy importante me dice que si antes no sabían qué era la mediación, ahora aún menos. Pues la mediación
como os he dicho antes, es una forma de, yo creo que falta más información sobre la mediación, porque la mediación al final lo que se consigue, lo tenéis en la ley, en los artículos 23 a 25 de la ley 5 de 2011, que habla sobre el acuerdo de mediación. Los acuerdos de mediación pueden versar, en todo caso, su negocio jurídico que está basado en la autonomía de las partes y que tiene eficacia jurídica entre las mismas y que puede versar el acuerdo sobre cualquiera sobre todo lo que se haya tratado en la sesión de inicio, o puede acabar con un acta final en la que realmente pues solamente se hayan alcanzado parte de los acuerdos y los demás, pues las partes decidirán porque forman parte de su voluntariedad. Entonces, ahora Mari Carmen pasará a hablaros un poquito más ya para finalizar del sistema de acuerdos y de cómo se articula. Es que no lo puedo quitar. Bueno. A ver, yo solo... yo soy menos mediadora y más deseada. Después de 30 años colegiada me cuesta mucho quitarme la duda. Pero sí que quiero que sepáis y tenéis claro que la mediación es un sistema dentro de la administración de la justicia. Significa que el acuerdo que se llegue, si se eleva a escritura pública, equivale a una sentencia que podéis ir a un juzgado y ejecutar. La importancia de también, por otra parte, como ha dicho José, es un negocio jurídico, un contrato ante las partes que está reflejado que si no se cumple acudiremos a la demanda no antes del juicio final. También sabéis que los procedimientos de familia nos van a derivar aquí en Valencia, sí, por sí. Con lo que mi consejo es que lleguéis a un acuerdo, que participéis en la mediación junto con los mediados, que reviséis el acuerdo de mediación. Quien va a presentar en un procedimiento de familia el acuerdo para homologar, que establece el régimen de visitas, que establece muchas circunstancias de los menores, vais a ser vosotros. La demanda la vais a presentar vosotros. Os vais a garantizar. Soy de turno de oficio, no tenéis garantizado que os paga el Estado, de la Consellería. Y si no, os garantizáis igual los honorarios, porque lleváis un procedimiento. La mediación se lleva al procedimiento. Claro. Por otra parte, si es un tema de herencia, ahí son muy importantes las relaciones familiares. Si es de empresa familiar o si es de... Entonces, intervenir como letrados, pero no jugáis el tipo acudiendo a jugar. Que después de un montón de años a acudir a un juzgado, no sé si por aquí, espero que no haya ningún juez, pero no me fío de ninguno. Porque en el tema de empresas familiares que has nombrado tú, es muy importante los códigos de empresa, Claro. familiar, códigos familiares de empresa para el acceso a la A lo empresa. mejor necesitan el reconocimiento únicamente un miembro de la empresa familiar. Tuvimos un tema de familia, yo gané la sentencia más orgullosa que orgullosa. Vale, pero en mi vida
una sentencia o nada que me reconocieron lo que yo decía y que tenía razón, no ha creado tantos problemas. En la ejecución, era un tema de familia. Después, que sean las partes, los mediados, que los escuchemos, que os garantizáis un tema tan poco importante o tampoco como una reclamación de unos daños penales, que una mediación, pues fue importante o la solución que llegaron los mediados y venían con sus abogados y al final dijeron no, queremos llegar a un acuerdo nosotros. Y sobre todo la mediación como procedimiento inclusivo y para todos y es importante. Y además en una ley actual, un procedimiento como el actual, que vamos un poco vendidos todos. Y creo que lo estoy pasando ya, ¿no? Sí, yo creo que ya ha llegado también la hora de... Vale. La hora de que nuestra... No, seguiremos hablando de la mediación porque la mediación tiene mucho más, pero bueno, eso daría para un curso de más horas, la verdad. Pues oye, una vez finalizada la ponencia, os doy las gracias a los tres ponentes porque la habéis hecho fantásticamente y han sido unas ponencias brillantes, de verdad, claras y además que nos han llegado. Y muchísimas gracias también a todos por vuestra asistencia. Y con esto, pues damos por finalizado el curso de Discapacidad y Derecho. Muchísimas gracias. A vosotros por la confianza. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.